Esta joya europea tiene un Facebook con más usuarios que Facebook, un Visa con más crecimiento que Visa y un Wallapop 10 veces más grande en los mercados emergentes de Europa del Este. Señoras y señores, os presento Prosus, un fondo de inversión europeo que es conocido por poseer el 25% de la empresa china Tencent, pero en mi opinión tiene un portafolio de empresas al nivel de Berkshire Hathaway. Echémosles un vistazo. La mayoría de vosotros habréis entrado en el vídeo por la empresa Tencent y para todos aquellos que no lo sepáis, Tencent es esa empresa que mantiene todas las redes sociales del continente asiático y otra gran cantidad de redes sociales súper importantes en Europa como Snapchat, Discord, Twitch, OnlyFans. Reddit. Seguramente no te acuerdes, pero si jugabas a Supercell, viste algún vídeo de Álvaro845 en el que informaba que la compañía iba a tomar otro camino porque estaban siendo adquiridos por un conglomerado chino. El conglomerado chino, Tencent. ¿Qué giros da la vida, eh? Y hablando de juegos, no solamente tienen Clash of Clans y todos aquellos de Supercell, sino que además tienen el Call of Duty, el Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft. Y con lo grande que es su portafolio de productos y servicios, como veis, ocupan la vida del usuario a la hora de levantarse con aplicaciones de lectura, seguidamente ocupan su vida en el trabajo. Además, tienen search engines, gaming, como hemos visto antes, chat y música, browsing y comunicación y finalmente, para acabar el día, unos vídeos en el YouTube. Para aquellos que necesitéis la IA, tranquilos, no os preocupéis, la mencionan, tecnologías, UAI Lab, Tencent IA Lab, más o menos como lo que tiene Facebook, y finalmente un resumen de la gente contra la que compiten, sus partners y cómo generan el dinero entre sus juegos más populares. Tencent es una compañía muy interesante, pero creo que si vamos a invertir a través de Prosus no lo tendríamos que hacer solamente por Tencent, porque el portafolio de Prosus está lleno de empresas igual de interesantes que las de Tencent y que las de Berkshire Hathaway. Tienen el 100% de PayU. Esto sería equivalente a que Berkshire Hathaway, en vez de tener un 2-3% de Visa, tuviera el 100% de Visa. El crecimiento de esta plataforma de gestión de pagos ha sido del 40% anual en la moneda local. Si lo pasamos a dólares, el crecimiento ha sido de tan solo un 24%. Aún así, las ventas de Visa solamente están creciendo a un 10% anual. Es decir, PayU está creciendo 4 veces más rápido que Visa y de momento solamente trae 1,3 billones de dólares. El potencial de ese crecimiento en los mercados emergentes es muy grande. En cuanto a plataformas de intercambios de productos, estilo Wallapop, en Europa del Este se llama OLX y si no me equivoco la gente lo pronuncia como OLX. Actualmente OLX está trayendo cerca de 1 billón de dólares americanos. Para ponerlo en perspectiva, Wallapop trae cerca de 85 millones al año. Esta empresa es 10 veces más grande y está en un mercado con un potencial de crecimiento muy grande. Pero esto no acaba aquí. Prosus no solamente tiene inversiones en redes sociales, en fintech, en compra-venta, sino que además Prosus tiene inversiones en IA y en Machine Learning. Poseen el 100% de Stack Overflow. Quiero que estéis muy atentos aquí conmigo. ¿Qué quiere decir que tengan una plataforma llena de programadores? En esta página web todo el mundo tiene dudas y hay gente muy experta que ayuda a los más noobs, como por ejemplo yo. Yo soy muy malo programando. Entonces, yo pongo una duda muy complicada y después viene un programador, una persona humana, y me ayuda a resolver mi duda. ¿A qué quiero llegar con esto? Pueden entrenar inteligencias artificiales de forma muchísimo más eficiente que cualquier otra empresa, porque al fin y al cabo están utilizando personas humanas para preguntar dudas reales y después están utilizando ingenieros reales para poder resolver estos problemas. Con lo cual, la inteligencia artificial que entrenen, el modelo de lenguaje ultramasivo que tengan, será muchísimo más inteligente y tendrá unos problemas más ajustados a ejemplos de la vida real. Con lo cual, van a poder utilizar el Stack Overflow para conseguir detalles, estadísticas de preferencias en comprar en OLX. Van a poder utilizar estas estadísticas con PayU, de qué forma gasta la gente, dónde gasta más la gente. Y como os he dicho antes, tienen el 25% de la empresa del conglomerado chino Tencent, que básicamente domina completamente las redes sociales. Así que imaginaros qué puede hacer Prosus con toda esta información que detiene. Básicamente lo que os decía, uso inteligencia artificial, ¿dónde? En PayU. Uso inteligencia artificial, ¿para qué? Para monitorear a las personas y para entrenar inteligencias artificiales muy potentes. Y ni siquiera se están molestando en ocultarse y decir que es AI de Stackflow. No. Lo están ya renombrando como Prosus AI.
Training on Generative AI y más de lo mismo utilizando AI y Machine Learning en OLX. De aquí van a sacar información súper valuosa y solamente ellos pueden decir qué hacer con ella. De acuerdo, hemos visto la empresa, parece muy interesante, ahora vamos a evaluarla. Prosus completamente ha explotado durante los últimos 5 días, se ha hecho un 15%. ¿Por qué? Porque está completamente correlacionado al precio de Tencent y Tencent también se ha hecho un 13% en los últimos 5 días. La primera forma de la que vamos a valorar esta empresa es calculando el valor del 25% que tienen invertido en Tencent. Parece la forma más sencilla y todo lo demás será extra, ¿verdad? Actualmente la capitalización de Tencent es de 4.000 millones de yuanes chinos. He añadido este dato por aquí, seguidamente he hecho su conversión a euros y esto nos daría una capitalización para Tencent de 529.000 millones. Seguidamente calculamos un 25% de su capitalización total y obtenemos 133.000 millones. Esto nos daría un precio por acción para Prosus de 53 euros. Actualmente el market cap de Prosus es de tan solo 96.000 millones, equivalente al precio actual por acción de Prosus de 38,95 euros. Como resultado obtenemos que Prosus está un 27,27% infravalorada respecto a su inversión en Tencent. Y me diréis, Chris, ¿pero por qué está Prosus tan infravalorada? ¿Por qué está a 38 euros cuando solamente con su inversión en Tencent ya tendría que tener un precio mínimo de 53 euros? ¿Verdad? ¿Qué hacen las otras compañías de Prosus? ¿Restan? ¿Correcto? Tienes toda la razón y este fenómeno se conoce como conglomerate discount y es la tendencia de los mercados en valorar un grupo diversificado a un valor muchísimo menor que la suma de todas sus empresas y sus activos. ¿Se va a cerrar este discount? Es posible que sí. Es posible que no, nadie lo sabe. En la historia, grupos como Alphabet han tenido este problema, General Electric también han tenido este problema y la única persona que ha logrado escaparse ha sido, como siempre, Berkshire Hathaway. Con lo cual, creo que lo más inteligente que podemos hacer ahora mismo sería valorar a Prosus y ver qué valor conseguimos por el grupo independientemente de su inversión en Tencent. Las revenues de Prosus han estado aumentando hasta el 2022, desde entonces todo hacia abajo, el net income aumentando hasta el 2022, todo hacia abajo después, el gross profit margin se ha mantenido constante y el free cash flow margin ha sido positivo en estos 2 últimos años. Veamos la valoración de Graham. Durante los 8 últimos años, el net income de Prosus ha estado disminuyendo. Para el futuro pronostica un crecimiento del 7%. Durante el último año sus ingresos por fin han aumentado un 5%, de forma que parece que están encontrando la dirección correcta de sus empresas. En cuanto a su free cash flow, como veis, han tenido un montón de años negativos, solamente 2 positivos. Estoy pronosticando un crecimiento del 5%, un 5% también después. Esto nos da una suma de 20.000 millones. El efectivo y equivalentes de efectivo es muy positivo. Hace poco vendieron una inversión que tenían en China. La deuda es grande, pero no me molesta porque el efectivo es mayor y el precio por acción sería de tan solo 9 euros. Para compararla, en mi opinión, la única forma correcta de hacerlo es contra Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway tiene un ROA inferior, pero después un ROE bastante mayor, un ROIC positivo. Prosus no puede decir eso. El gross profit margin de Berkshire es muchísimo mejor, el operating margin también, pero en cuanto al profit margin, Prosus es muchísimo mejor. Y os estáis preguntando, Chris, ¿por qué tienen un profit margin tan alto cuando tienen un gross profit margin y un operating margin nefasto? El gross profit margin se calcula con el revenue y el cost of revenue que acaba aquí. El operating margin se calcula con estos elementos de aquí, pero después todos los siguientes componentes vienen de sus inversiones. Es decir, ellos no han tenido un coste como tal al operar esa empresa, simplemente han hecho una inversión y ahora están recibiendo equity, dividendos y income. Y estas inversiones representan casi el 98% de todo el dinero que ellos ganan. De los 5.400 millones que obtiene Prosus en ingresos con las empresas que opera, solamente se queda con 200 millones, mientras que todos los otros ingresos vienen de inversiones. El Dividend Discount Model también nos da un valor muy pequeño, pues el dividendo ha estado subiendo y bajando como una montaña rusa
He pronosticado un crecimiento del 5%, cosas van bien con Prosus, con las otras inversiones en India, en Europa del Este, creo que pueden conseguir un 5%, pero ni siquiera esto sería suficiente. A lo largo de los años parece que el mejor momento para haber comprado esta empresa hubiera sido en el 2017, como veis su rentabilidad era de casi el 2% y actualmente la media de este año está en un 0,16 el PI, pero parece indicar otra situación, y es que durante los últimos 12 meses Prosus ha estado siendo negociada en un 23,63 y la media histórica del PI es del 28,25. Hay una diferencia del 16% y si el mercado la volviera a valorar con la exuberancia que lo hizo en el pasado, podríamos ver una reversión a la media de 52 euros, muy cerca de su valor justo si tenemos solamente en cuenta la inversión en Tencent. El book value nuevamente nos indica un valor por encima de 50, durante los 12 últimos meses ha sido de 2,58, la media está en 3,20 y el precio ha aumentado muy poco, mientras que el book value ha aumentado muchísimo. Eso es algo que a mí me gusta ver y nos podría indicar que Prosus se merece un upside de un 17%, más o menos, que es lo mismo que indicaba la media histórica de su PI. Valorándola con el modelo preferido de Wall Street, pronostico un 5% de crecimiento para los earnings per share con un PI de 20, muy inferior a su media. Podríamos esperar un retorno del 10%. Si los earnings crecen a un 5% y el mercado la valora con un 12 de PI, es algo que puede pasar. Como veis, han habido años en los que ha estado valorada incluso con un 4 de PI solamente y creo que yo la compré en un 16 de PI, con lo cual un 12 es un escenario bastante realista si sus inversiones al final no acaban siendo rentables y obtendríamos un precio de 36 euros. Reputación la tienen, economías de escala, como habéis visto, también. Creo que Prosus está siendo protegida por el gobierno de Holanda y por la Unión Europea en general porque hay un gran desagrado de Europa hacia Estados Unidos al ser el único país que mantiene los procesadores de pagos, es decir, Visa, Mastercard y American Express. Con lo cual, si Europa quiere remontar en este apartado, necesitan que las inversiones de Prosus y PayU en India sean rentables. Con lo cual, está protegida por el gobierno y no creo que veamos la típica sanción que hace la Unión Europea a Apple por comportamiento monopolístico, porque creo que Prosus de hecho mantiene varios monopolios en su cartera de inversiones y después low cost provider no, high switching cost tampoco, network effect sí y strong brand name. Ahora que la conocemos sabemos que tienen unas empresas con muy strong brand name, pero Prosus en general no tiene este strong brand name, no es una empresa tan conocida. Así que marcamos 4 de las 7 casillas de Warren Buffett. ¿Sería una compra Prosus para Buffett? Lo vamos a descubrir ahora mismo. Su ROCE es inferior a 14%, no marcamos esta casilla. Su ROI también es inferior al 14%. El ROE es muy alto, 22%. El net income está disminuyendo, no nos gusta ver eso. Su free cash flow ha estado aumentando, pero ya habéis visto que han tenido varios años negativos. Por lo tanto, entre ganancias y pérdidas, creo que han salido en cero, no han creado gran valor. Los dividendos, como hemos visto, no están creciendo. El free cash flow payout ratio es muy sano. El yield de los flujos de caja es de tan solo un 0,97, no nos gusta ver eso. El promedio de los últimos 5 años es negativo, tardarían menos de 5 años en pagar sus préstamos, está ok, y el gross profit margin está aumentando de forma más rápida que la inflación, positivo. Según mis proyecciones obtenemos un valor justo para Prosus de 17 euros, pero creo que estos dos modelos están sesgando bastante nuestra valoración. Al fin y al cabo, Berkshire Hathaway tampoco paga dividendos y de esta forma obtengo un valor justo de 28 euros. Si esta empresa estuviera en América y fuera valorada por Wall Street, tranquilamente ya estaría en 41 euros y si vuelve a la valoración histórica conseguiríamos 40 euros por acción. No obstante, si se cierra el diferencial entre Tencent y la inversión de Prosus, podríamos ver un precio de 53 euros como mínimo y yo aquí he calculado el valor justo de Tencent, que si queréis este vídeo dejádmelo en los comentarios y como podéis ver aquí lo hemos calculado todo en yuanes chinos para poder ver bien el crecimiento y tener una imagen clara y no utilizar dólares, porque entonces los gráficos irían para arriba y para abajo y no sería una buena forma de valorar a la empresa, y consigo 511 yuanes chinos por acción. Si lo paso a euros, esto sería equivalente a 65 euros. Es decir, en mi opinión, Tencent aún está un 14% infravalorada.
Si hacemos el promedio de todos los modelos para Prosus, conseguimos un valor justo de 42,56 €. Si aplicamos un margen de seguridad, tendríamos que comprar en 38 y mi compra fue en 32. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre la situación entre Prosus y Tencent. Decidme si creéis que el mercado chino tiene más upside, si creéis que esto ya va hacia abajo, y para más vídeos de inversión os dejo mi curso completamente gratis de bolsa y como siempre nos vemos en la próxima.